¿Ya abandonó Bélgica? Ya abandoné Bélgica, pero sí, la situación ha estado muy tensa en Bélgica. Y una cosa importante para todos los oyentes, algo que en algunas otras ocasiones he dicho, es que a pesar que lo que vemos, los atentados en Francia, y que sin duda hay un problema grande, ¿no?, y en otras partes de Europa, Bruselas lleva ya hace tiempo siendo lo que se le puede llamar un poco el centro logístico y el centro realmente de arquitecto de muchos de estos atentados terroristas en Europa. Hoy en día en Bruselas, yo he estado muchas veces y acabo de estar, hay barrios totalmente árabes donde operan muchas de estas personas. De hecho, podemos ver que el primero, el que era el cerebro de la operación era un belga, lo mataron en Francia, como vieron unos días después, pero la otra persona que cruzó hacia Bélgica, que la estaban buscando, todavía no la han encontrado. Que es el muchacho que se cree que el vest, el chaleco encontraron en un basurero, ¿no?, abandonado. Claro, pero yo estaba el día de los atentados. La redada fue enorme desde esa noche. ¿En Bélgica? Lo que te dice es que en Bélgica, sí. Okay. Recuerdo la calle llena de policías, la gente pensaba por qué, y de repente se vio ya que estaban los atentados andando en París. Pero el punto es que la red es tan profunda dentro de Bruselas y dentro de Bélgica que ese muchacho regresó a Bélgica esa noche y no lo pudieron encontrar. Recordemos, uno ve 7, 8, decimos terroristas que se explotaron, pero para que esos terroristas puedan hacer eso tiene que haber una operación enorme, no solo para dar los chalecos antibalas, pero la comida, la estructura, la logística, la planificación, y eso se lleva en Bélgica. Ese atentado en París se pensó en Siria, se organizó en Bruselas o en Bélgica y se ejecutó en París, y eso lo estamos viendo hoy. El otro punto es que el mercado de armas, mercado negro de armas más grande de toda Europa es ahí. No nos olvidemos también de que hace poco hubo un atentado en un tren de Bélgica que iba hacia París, pero fue en Bélgica donde se subió el terrorista también, y por mucho tiempo esto lleva gran cantidad de operativos que opinan allá, los autos que por ejemplo los carros, los autos, los coches, como le digan en cada país, que se llevaron para el atentado en París fueron alquilados también en Bruselas. Muchas personas no saben eso. Ahora, estos países europeos, Holanda, Alemania, Francia, que tienen estas enormes concentraciones de musulmanes, ¿cómo pueden salir de esto? Porque partamos de que de esas concentraciones de musulmanes, imaginemos que un 15 o un 20% de esa población musulmana simpatiza con el califato islámico, está de acuerdo con la ley sharia, ve con buenos ojos todos los dictámenes que lanzan estos señores, tanto los líderes religiosos de allá del Medio Oriente como los líderes guerrilleros. Y si el 1% se radicaliza y se convierte en elementos terroristas, estamos hablando de 5 o 6 millones de musulmanes en Alemania, 5 o 6 millones de musulmanes en Francia, no sé cuántos musulmanes en Bélgica o en Holanda, pero los números es como tener unas células cancerosas dentro del cuerpo que no responden a la quimioterapia y continuamente se están multiplicando. Contra eso, ¿cómo se puede combatir? Sí, primero también decir que hay unas comunidades grandes musulmanas en España, en Italia. Correcto, es prácticamente toda Europa occidental. Claro, no solo ahí. Creo que los números en general a lo mejor son un poco más bajos, hay como 7 o 8 millones en Francia en general, pero sigue siendo un número grande, ¿no? Y en Europa es bastante. Yo creo que primero hay que pensar que ya no es si se radicalizan, ¿no? Hay una serie de radicales ya instalados en Europa, ¿no? La cuestión es si esos radicales aumentan el número o lo que sea. Yo creo que hay varias cosas y es un tema muy, muy complicado. Por un lado, hay que ver que una de las complejidades en este caso es que muchos de estos radicales son ciudadanos franceses, belgas, nacidos ahí, ¿no? Que eso es lo que hace esto más complejo. Más complicado. Y que el look ya del terrorista no es el mismo de hace 10, 15 años.
No, y no es, bueno, cerremos la frontera, a ver, no entra más nadie. No, están adentro y son ciudadanos. De hecho, en proporciones pero muy grandes, la mayoría son nacidos ahí. Puede haber algunos que Pero Eric, aún así, que lo que estás diciendo es una verdad del tamaño de un templo, aún así, estas personas no escarmientan. Ayer mismo el presidente Hollande, que además ha tenido una actitud verdaderamente heroica y valiente tras los atentados de París, ha dicho que eso no va a impedir de que Francia acepte 85,000 refugiados de allá del Medio Oriente, ¿no? Alemania va a recibir esa decisión. Alemania va a recibir este año cerca de 900,000 refugiados del Medio Oriente. O sea, a pesar de todo el problema que ya tienen dentro, siguen invitando a que vengan más gente. Y si de esos refugiados nada más que el 1% viene a radicalizarse o viene con la misión de crear problemas, estamos hablando de miles de nuevas personas que llegan a estos países de Europa y que van a ser los terroristas de mañana y del año que viene y dentro de 10 años. Bueno, yo creo que el atentado de París cambia un poco las reglas de ese juego, ¿no? Estamos hablando de números, aunque todavía dicen, primero que nada, que la popularidad de esos anuncios no es muy alta hoy en día en Europa, ¿no? En términos de la popularidad política en los diferentes países, ¿no? Y creo que eso es importante. Número dos, creo que el tratado de Schengen, que básicamente, para los oyentes, si uno entra a un país de Europa puede viajar por dentro de Europa sin tener que tener controles en la frontera, básicamente podemos empezarnos a olvidar de ese, ¿no? Ya de hecho en muchos países dentro del tratado de Schengen uno puede poner temporalmente controles, ya los hay, y donde punta el debate hoy en día es que van a ser permanentes, hasta donde van a llegar. Yo creo que pero el problema creo que sin duda tienen que ver quién entra, quién no entra, porque al final siempre va a haber cierto tipo de migración y eso es un punto, pero creo que hay otros puntos tan importantes también. Número uno, por ejemplo, el nivel de integración de estas poblaciones dentro de las poblaciones europeas es un problema grande. Si vas a suburbios de París, el París que tienes en la mente no es ni remotamente eso. Entonces, es realmente... Sí, te parece que estás en Túnez o en Egipto o en Marruecos. Claro, pero también pasa en Bruselas, ¿no? Y también pasa en otras partes. Entonces, primero que nada, y ahí tienes dos cosas. Uno, que por mucho que la inteligencia se trabaja en términos de inteligencia, no ha habido suficiente inteligencia para saber, ¿no?, de que esto estaba ocurriendo. De hecho, 2 de los terroristas en París tenían un bar, vendían que lo llevaban hace tiempo en un barrio de Bélgica, y vendían todo tipo de inclusive algunas drogas, y tenían una serie de negocios negros andando y llevaban operando hace rato, ¿no? Entonces, de cierta forma, creo que un poco es de verdad la coordinación de inteligencia entre los países europeos poder elevarse más. El otro lado de la moneda es que, como todo, tienes que tener, por un lado, autoridad fuerte y imponerte fuertemente, pero por el otro lado también saber cómo entrar en esas comunidades a aquellas personas que no son radicales, ¿no? También hay una serie, no como en todos esos barrios hay algunos grupos que llevan este radicalismo, y hay otros que no quieren eso, ¿no? Pero tampoco van a hablar o van a salir a decir algo, porque al final los pueden ver. ¿Cómo trabajar con esos grupos, o esos que son moderados, o esos que son franceses, que son belgas, que de verdad se sienten de esa manera? Hay algunos que lo hay. Integrarlos más a la sociedad para que esas personas ayuden a cooperar, porque realmente el problema no es capturar a estos 8 o a los próximos 5 o lo que sea, porque como dicen, los números no dan. La cuestión es cómo pueden esos gobiernos realmente penetrar esas comunidades, uno por el lado de la inteligencia, la justicia, la policía, el otro, pero del otro en la misma comunidad, porque son comunidades donde hay unas relaciones de amistades, de familia, muy cerradas, no muy captadas, y si la comunidad se ve aislada, entonces los moderados tampoco te van a ayudar a saber dónde está. Entonces, creo que hay que mirar un poquito más completo. Y lo otro es que hay que tener bien mucho de estas. Yo creo que vamos a ver cambios en las leyes, donde muchos de estos, inclusive los terroristas que estaban ahí, algunos habían sido arrestados en el pasado, otros estaban ya en las listas, pero como no se puede arrestar, no se puede interrogar hasta que hagan algo, entonces, o el nivel de poder vigilar la comunicación que tiene,
Pero mira si lo que estás diciendo es importante, que el atentado en París ocurrió en la tarde del viernes antes pasado, hora nuestra acá, ya la noche de París. Desde ese momento se desataron en París una serie de redadas, precisamente amparadas en una orden de emergencia que fue dictada por el gobierno y que permitía el allanamiento, permitía una serie de cosas con carácter de emergencia. El domingo... Sin embargo, pararon a este muchacho en un carro y no se dieron cuenta, lo dejaron ir. El domingo, o sea, menos de 36 horas después de los atentados, las noticias decían que los franceses habían arrestado a unas 100 personas. De las 100 personas habían colocado a 80 en arresto domiciliario. Donde único puede ocurrir eso es en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania. Acá en los Estados Unidos o en cualquier lugar de otro país, hay una situación como esa y los arrestados por lo menos pasan 10 o 15 días en la cárcel hasta que se averigüen sus antecedentes, si son o no son culpables. Pero en Francia los ponen bajo arresto domiciliario. Pero no vamos más allá. El que están buscando ahora, lo arrestaron después, lo pararon a su auto después de los atentados, pero como todavía su nombre y su foto no había sido enviada, lo dejaron seguir. Qué horror. Después de los atentados. Pasemos porque nos quedan 2 o 3 minutos y quiero tu opinión sobre el derribo de un avión ruso que aparentemente incursionó en el espacio aéreo de Turquía, que no acató los llamados múltiples para que lo abandonara, y luego 2 cosas más que ocurrieron. Los pilotos lograron salvar la vida cuando ya el avión estaba comprometido, pero aparentemente fueron ametrallados mientras caían a tierra en sus paracaídas. Y también se habla de que un helicóptero que fue enviado a rescatar los pilotos fue derribado por los rebeldes del ejército sirio desde el territorio de Siria. Sí, todos estos reportes se están confirmando ahora, pero sí, sin duda lo que ocurrió es que ya había mucho tiempo, una de las estrategias rusas es siempre a países que están en la OTAN, entrar en su espacio aéreo y salir, ¿no? Eso lo han hecho en los países bálticos, lo ha hecho, de hecho, también, bueno, en países escandinavos, y lo han hecho en Turquía una serie de veces, como dijiste, entran, salen, dicen que se perdió el piloto, bueno, cualquier tipo de excusa, pero realmente jugando con ese problema. De hecho, ya habían llamado al embajador ruso en Turquía hace varios días para decirle esto es lo que estaba pasando, etcétera. Esto realmente plantea un problema enorme hoy en día, porque la OTAN va a tener una reunión ahora de emergencia, porque como Turquía es parte de la OTAN... Claro, puede invocar la cláusula de protección mutua. Claro, y de hecho están teniendo mucho cuidado. De hecho, inclusive Hollande, cuando dijo que había un acto de guerra contra ISIS, invocó el Tratado de Lisboa y no habló de esta cláusula porque tienen mucho miedo que se tenga que meter todo el mundo. Pero esto es un problema grave en el punto porque Rusia de hecho ha intensificado sus ataques hoy en Siria, y los pilotos sí salieron con vida del avión. Dicen que fueron tiroteados por personas del lado sirio pero que tienen descendencia turca, ¿no? Hay una población peleando contra el gobierno. Hay kurdos también en esa zona fronteriza que no se identifican ni con Siria ni con Turquía, a pesar de que viven en territorios o de uno o de otro, pero se consideran miembros del Kurdistán. La cuestión es qué va a pasar, ¿no? Vladimir Putin, esto no fue un error, ¿no? La gente decía, no va a parar aquí. En Siria, si chocan algunos aviones, mira, eso lo tienen bastante coordinado. Esto no fue un error, esto ya se viene viendo hace tiempo que puede ocurrir, pero no por un error. Y los turcos dijeron, si lo tumbamos porque entró en nuestro espacio aéreo, los rusos han dicho, no, los tumbaron también, pero la cuestión es que la naturaleza de Vladimir Putin es reaccionar de forma fuerte, ¿no? Porque es todo en contra de él. Sin duda, lo primero que vas a ver es que Turquía depende mucho, por ejemplo, del turismo ruso en gran parte, y también y eso se va a eliminar. Ya han cancelado todos los vuelos de cualquier ruso, no puede ahora viajar a Turquía ni de turismo, ¿no? Primero para cortar el par de la economía. Y también cosas con el petróleo, etcétera. Pero yo creo que vamos a ver un juego un poco riesgoso, porque Vladimir Putin va a responder de alguna manera fuerte, pero yo creo que aquí vamos a ver dónde están sus límites, ¿no? ¿Hasta qué punto va a empujar a Turquía, que es parte de la OTAN? Esto no es Ucrania. Y Turquía no es un ejército débil. Turquía es uno de los miembros de la OTAN, pero a diferencia de otros miembros de la OTAN, de los paisitos estos antiguos, antiguas repúblicas soviéticas que tienen 4 soldados y un par de baterías antiaéreas, Turquía es un país formidablemente bien armado. Y el último punto es que Turquía y Rusia sí están
en lados opuestos en la guerra en Siria. Turquía es uno de los que ha apoyado cuando más todos los tipos de rebeldes, incluyendo dejar a ISIS pasar por un tiempo hasta que ISIS los atacó a ellos, pero contra el gobierno de Assad, y los rusos sin duda son los aliados. Los aliados. Yo creo que por ahí, obviamente Rusia no va a ir a invadir a Turquía y abrir una guerra abierta así, ni mucho menos, pero sí, jugando con este conflicto, va a haber cuestiones bien peligrosas que pueden estar hablando, y vamos a ver cómo reacciona la OTAN, cómo reacciona Turquía. Esas son cosas que vamos a poder ir hablando en los próximos días, porque Eric, es algo para mirar muy seria que puede impactar todo el conflicto. Eric, por último, ¿tú crees que hay una solución a esta guerra con el califato islámico y con todos los grupos terroristas, con personas que realmente para ellos inmolarse, o sea, suicidarse, para ellos eso es la gloria? O sea, ¿se puede luchar con un grupo que prefiere morir? Se puede luchar, pero el precio es alto, y eso siempre ha sido el tema, quién paga el precio, ¿no? Porque hay dos cosas con ISIS. Por ejemplo, cuando vemos que los bombardeos aéreos son complementados, por ejemplo, con tropas kurdas en la zona donde los kurdos van a pelear, porque no van a pelear en otra parte de Irak, pero en la zona de ellos, donde ellos piensan que es parte de eso, vemos que ha habido éxitos, ¿no? En Sinjar, de hecho, cerca de Raqqa de la capital de ISIS, también los kurdos han ganado una batalla importante, etcétera. Pero el problema es que ahí hay tropas en la tierra, tropas kurdas en la tierra, siendo apoyados. Sí. Del aire le puedes dar mucho a ISIS, lo vas a debilitar, pero tiene que haber alguien que tome y maneje el territorio, ¿no? ¿Y quién hace eso? No van a mandar tropas americanas o tropas... No, pero es que aparte de eso, aparte de lo que tú estás diciendo, esta semana han salido reportes acá en Estados Unidos de pilotos americanos que han regresado después de estar cumpliendo misiones de bombardeos ahí, que han dicho que el ala política de la Casa Blanca limita el número de objetivos militares. Por ejemplo, hasta el día 15 de noviembre, desde hace un año y medio, no se permitía bombardear a los camiones cisternas que transportan la gasolina y el petróleo, que prácticamente las misiones de bombardeo son bombas que dejan caer sin ningún tipo de efecto, y que cuando los pilotos identifican un objetivo militar importante en la Casa Blanca le cancelan la orden. Un punto rapidito clave para en esta guerra es el financiamiento de ISIS. Bien, y eso es un punto donde sí yo creo que se puede hacer mucho más, ¿no? Porque al final ISIS se financia en gran parte, uno de los tomas en los territorios que ellos tienen, ¿no? La extorsión, impuestos, lo que roba, eso es principal. Pero su pozo de petróleo, por el otro lado, hay personas ahí que cruzan la frontera con Turquía y sacan dinero de bancos turcos que mandan magnates del Golfo, etcétera. Hay un mercado de artefactos históricos que también pasa. Estamos hablando, este es el grupo más rico terrorista que hemos visto en la historia. Sí, señor. Entonces, también empieza por ahí, pero no cabe duda. Tiene que haber una estrategia tanto de bombardeos del aire como terrestres y aéreos. Pero y el terrestre es complicado porque los kurdos van a pelear su zona, los iraquíes no pudieron defender las suyas, así que están apoyados por las milicias chiitas que son de Irán, o apoyadas por Irán, que eso crea otro conflicto internamente. Los turcos tienen sus intereses, el Golfo tiene su interés y también apoya ciertas cosas, y ese es el problema. ¿Dónde buscas algo? Eric, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos al tanto. Esta no va a ser la única conversación que vamos a tener.